Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Un total de 13.7 millones de votantes están convocados a sufragar este próximo domingo 13 de abril, y es que Ecuador elige en segunda vuelta a quien será su presidente por los próximos 4 años. Una contienda electoral competida que enfrenta al actual presidente Daniel Noboa y Luisa González. Una elección marcada por la sostenida inseguridad ciudadana, el estancamiento económico, la precarización del Estado de Derecho y el desencanto ciudadano a la vida política de este país andino. Para examinar a fondo el panorama electoral ecuatoriano, para este episodio contamos con la participación del Dr. Simón Pachano, sociólogo, politólogo y coordinador de la Maestría en Ciencia Política de Flaxo Ecuador, quien nos acompaña en este episodio monográfico para examinar el estado de la democracia ecuatoriana, su sociedad, los partidos y el presente de sus instituciones políticas. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 6 de abril de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y para este programa que vamos a trabajar esta semana, ya adentrándonos directamente a abril, como hemos venido examinándolo en otras ocasiones, pues el tema electoral ocupa un lugar central en la agenda de nuestros contenidos, y sobre todo, especialmente cuando hablamos del Ecuador, que en este caso pues se enfrenta, ya está muy pocos días de realizar el balotaje, un balotaje que tiene unas características muy particulares, porque claro, tiene es el primer balotaje o la primera elección posterior a una muerte cruzada puesta en práctica por primera vez, y que particularmente tiene al Ecuador en una dinámica bastante competida, como lo vamos a ver. Pero para empezar y adentrarnos en materia, me gustaría un poco tu apreciación general, Manolo. ¿Cómo miras esta elección considerando el antecedente de esa primera vuelta en la que, bueno, dos claras tendencias una vez más se vuelve a presentar en las urnas: el correísmo y el anticorreísmo, como lo hemos evaluado en otras ocasiones? Y particularmente, ¿cómo ves perfilada esta elección a pocos días de realizarse el balotaje? Bueno, sabemos por las encuestas que hay una situación de virtual empate con una pequeña, muy pequeña ventaja a favor de Luisa González, eh, pero que a mí me gustaría subrayar sobre todo dos circunstancias que han pasado en los últimos días y que de alguna manera pueden ayudar a definir el resultado de la elección. La primera es la visita a Trump del presidente y candidato Noboa. Es decir, mostrando su claro alineamiento al trumpismo y presentándose como un aliado fiel, ¿no? Esto puede tener unas consecuencias favorables para los intereses de Noboa en el sentido de la población ecuatoriana emigrante y los receptorios, los que reciben las remesas de los ecuatorianos emigrantes, pensando en que van a recibir un buen trato de la administración, pero de la administración Trump, pero a la vez, y en el sentido contrario, el antiamericanismo, el antitrumpismo, que también está presente no solo en la política ecuatoriana, sino en la política de América Latina, puede jugarle una mala pasada a Noboa. Y lo segundo es algo que lo veíamos muy claro, y es que Yacu Pérez y el movimiento indígena a través de Pachacutic han tomado la decisión de apoyar, de no apoyar a Noboa, de apoyar a Luisa. Y esto, bueno, en la primera vuelta tuvo un 4% largo del electorado. Es difícil pensar que estos votos puedan transferirse al 100% digamos, a la candidata, pero en cualquier caso desnivela, ¿no? La igualdad que había en ambas fuerzas. Yo creo que estos dos elementos, ya digo, que han pasado muy recientemente, pueden ser decisivos para la elección del próximo domingo. Y siempre teniendo en cuenta que va a haber un voto blanco y un voto nulo, habida cuenta que el voto en Ecuador es obligatorio, que va a ser un voto importante, el voto blanco y el voto nulo. Claro, y obviamente también hay que tomar y poner en perspectiva una dinámica también parlamentaria bastante
tensa, ¿no? O sea, eso lo hemos visto también reflejarse y que muy probablemente eso también va a marcar la agenda de quien resulte electo. Pero particularmente me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, tenemos que poner en perspectiva otros aspectos y sobre todo asuntos no resueltos de la actual gestión de gobierno de Noboa, ¿no? Sobre todo con el tan eh, connotado aspecto de su agenda, que es el tema de la seguridad y que pasan las semanas, pasan los días y obviamente esto no le resulta ajeno a nadie, pero que esto también sigue siendo, por mucho que le pueda disgustar a su propio gobierno, pues todavía sigue siendo una materia pendiente. ¿Cómo miras tú esto en perspectiva a esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que las encuestas lo que apuntan es justamente que al parecer no se ha quedado corto en su aspiración a resolver los problemas, sobre todo del, eh, tema de la criminalidad, y su vinculación con el narcotráfico. No ha sido muy eficiente. Lo que luce, que se está reflejando en las encuestas, es que ni siquiera esa apelación que está haciendo, por ejemplo, vino acá a Florida, se reunió con Trump en Mar-a-Lago. Eso pareciera que es quizás como un recurso extremo, pero no lo está ayudando. Vamos a escuchar de todas maneras al profesor Pachano y nos puede dar más luces sobre esto, pero realmente no pareciera estarse reflejando en las encuestas. Y eso también nos lleva a pensar que, bueno, que ese intento de adoptar el modelo de Bukele no es del todo eficiente o no tiene la misma pegada, que algunos han esperado digamos, con la adopción de ese modelo. Creo que es eso. Mi lectura viendo las encuestas es que se ha quedado corto. Claro, claro, y en ese sentido, bueno, aprovechamos de darle la bienvenida a Simón. Bueno, Simón, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus apreciaciones con nosotros. Y precisamente me gustaría un poco tu apreciación de contexto, sobre todo porque, claro, hay que poner en perspectiva esta segunda vuelta en un marco institucional bastante particular, donde está el tema de la seguridad, también está el tema económico. Eh, por supuesto, se pone en perspectiva esta diferencia que poco minutos atrás hablaba Manolo sobre el correísmo, antecorreísmo, que sigue patente, pero particularmente también me gustaría un poco tu perspectiva de conjunto, considerando también la dinámica de tensión que hay también en la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Cómo miras tú esta segunda vuelta? Y bueno, y bienvenido a tu casa, a Latinoamérica 21. Gracias, gracias Javier. Un saludo a los colegas, a Marisabel, a Manolo y por supuesto a la audiencia. Y a ver, yo creo que esta elección es bastante atípica con respecto a las otras elecciones ecuatorianas. Diría yo a las últimas tres elecciones anteriores, a la del 19, del 21, del 17, perdón, 2021 y 2023. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que el grado de polarización que se produjo en esta es insólito, es desconocido. Esto de que dos candidatos hayan acumulado el 44, cada uno de ellos el 44% de la votación, ha sido desconocido en los 45 años de democracia en Ecuador. La distancia entre ellos también ha sido una sorpresa, ¿no? Menos de un punto de diferencia. Y necesitamos para eso una serie de explicaciones, ¿no? Yo creo, aparte de las que ya se han dicho y que se han propuesto muchas, me iría por el lado que ha señalado Manuel en el sentido de la existencia de un fuerte anticorreísmo, pero también en este caso la existencia de un antinovoísmo, podríamos decir. Es decir, un voto negativo para ambos candidatos. Y ese voto negativo confluye en que quizás la mayor parte de electores no encontró hacia dónde canalizarlo, como ha sido en otras elecciones, y los canalizó a uno de los dos que veían con probabilidades, dentro de esa lógica que se ha visto en muchos países de América Latina, que es la de votar por el mal menor. Entonces, creo que lo que tenemos es eso en primer lugar. ¿Y eso a qué nos lleva?
a que para la segunda vuelta sea muy difícil señalar cuáles son las probabilidades. En otras ocasiones hemos podido hacer ciertas especulaciones, digamos así, en el buen sentido de la palabra, y decir, bueno, este candidato tiene más probabilidades por tales o cuales razones. En esta ocasión es muy difícil hacer eso insisto, por primero la polarización que se produjo y segundo por este factor que señalo, que es el del voto negativo, Sí. el voto anti, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, Y creo que eso me gustaría también darle la oportunidad a Manolo, que es básicamente también lo que siempre hemos conversado aquí en Mirada Semanal, ¿no? Ese tema del cómo moviliza, desde el punto de vista de sociología electoral, cómo moviliza el anti, ¿no? Ese poderoso anti que lo hemos visto reflejado en muchos otros sistemas claro, electorales. Adelante, una, Manolo. una Sí, sola mira, Simón, a cosa. mí una cosa que me gustaría que nos comentaras y que ilustraras también a la audiencia de Latinoamérica 21, ah, ¿cómo es que se sigue manteniendo esa ruptura Sierra-Costa? Porque algo que me pareció increíble en el resultado de la primera vuelta es cómo el candidato Noboa ganó prácticamente en toda la sierra y en la Amazonía, mientras que su opositora ganó totalmente en todas las provincias, en todos los departamentos de la costa, ¿no? O sea, ¿cómo es que se sigue manteniendo esa ruptura en Ecuador de manera tan fuerte? Bueno, hay varios elementos que llevan a, digamos, a explicar lo que se ha dado en llamar el clivaje regional, ¿no? Es decir, que hay unas adscripciones muy fuertes en unas y otras regiones. Esto se perdió o se moderó en gran medida con un liderazgo fuerte que fue el liderazgo de Rafael Correa. Él tenía su votación distribuida uniformemente en el país por causas de estas de los líderes carismáticos, en fin, ¿no? Pero lo que tenemos en realidad en Ecuador es una política que se hace mucho más en las provincias, mucho más en las localidades que en el plano nacional. Pero cuando se trata de votaciones nacionales, estas identidades locales se trasladan hacia lo nacional y se producen hechos como el que hemos visto no solo en esta elección, sino también en las dos anteriores, que reapareció el tema regional. En esta ocasión, ese aspecto va a tener mucha importancia, Manolo. Va a tener Claro. muchísima importancia porque seguramente se puede afianzar la votación de cada uno de ellos en sus regiones. Es decir, Luisa González va nuevamente a tener una fuerte votación en la costa y Daniel Noboa va a tener en Amazonía, que apenas representa el 4%, pero en una elección disputada como esta, vale mucho ese 4%, y en la sierra, en donde él ganó. Pero, y aquí viene un factor explicativo, en la sierra compartió votación con el dirigente indígena Leonidas Issa, que tuvo casi un 5%. Esa votación, creo yo, va a ser clave en esta ocasión. ¿Hacia dónde va la votación de Issa? A mí me parece, y me adelanto de alguna manera a decir lo que supongo, me parece que se va a dividir en tres partes. Una parte irá a la candidata correísta por determinadas, digamos, afinidades que existen de la cúpula de Pachacutic, con Isa a la cabeza, más no tanto de los pueblos indígenas. Otra parte irá al voto nulo, como sucedió ya en la elección en que quedó fuera Yacu Pérez y que tuvo una votación bastante buena de alrededor del 17%, y que gran parte de su votación se fue al voto nulo. Y una tercera parte irá a Daniel Noboa. Entonces, creo que eso puede ser muy significativo cómo se distribuye esa votación. Claro. Y en la costa, el último elemento, en la costa, creo que va a ser muy importante un elemento que acaban de proponer, de aprobar, más bien dicho,
ya como norma la prohibición de tomar fotos con el teléfono celular al voto para evitar que haya la compra del voto, llamémosle así, o la obligación sobre el voto para comprobar que votó por determinado candidato y darle su propina o lo que fuera, ¿no? Claro. Eso puede ser que afecte más a Luisa González, sobre todo en la provincia de Manabí, que es su fuerte, porque parecería que ahí se usó mucho esta medida de controlar el voto por quien había sido votado, y para eso la tecnología del celular es muy útil, digamos, ¿no? Claro, y me gustaría también, aprovechando también dar la oportunidad a Marisabel para que también pueda preguntar, ¿no? Pero me gustaría también poner en perspectiva algo que ciertamente lo hemos visto en otros escenarios electorales, en otras dinámicas, sobre todo cuando son elecciones que, desde el punto de vista de la demoscopia, están tan próximas entre candidatos, ¿no? Y ya hemos visto declaraciones del propio Novoa que afirma y asegura que si todo está bien, si no hay indicios de controversia, pues él aceptaría los resultados, ¿no? Lo dan dejando abierta la puerta de que exista algún tipo de contención o contencioso electoral si los resultados no le son favorables o por lo menos reconocibles, ¿no? En ese sentido, ¿cómo miras tú este aspecto en particular, habida cuenta lo que ha vivido el Ecuador en términos de polarización, en términos de crispación política, en términos de lucha institucional y sobre todo en este aspecto tan importante que es que a lo largo, si vemos en perspectiva, eso lo hemos evaluado en otros episodios aquí en Mirada Semanal, la imagen de convivencia democrática que tan necesaria para el Ecuador durante tantos años? A, a mí me interesa mucho el tema de cómo es que Novoa está conectando su propuesta electoral con una dinámica regional que estamos viendo de profundización del uso digamos, no de la represión estrictamente hablando, sino de esta mano dura, de esta política de mano dura contra el crimen organizado. En este caso es además conectado con el narcotráfico, es un problema que está afectando a la región y que pareciera que la solución es justamente, em, quizás el tema para nosotros es sensible porque se trata de mecanismos que de alguna forma violentan derechos humanos, pero que eso a la larga hemos visto, sobre todo a partir de la experiencia con Bukele, que hay ciertas normas aplican, ¿no? Depende, si la gente siente que con eso se va a disminuir el impacto de estas actividades criminales, entonces podemos mirar al otro lado. Sin embargo, lo que decía al principio, las encuestas están recogiendo que eso no ha sido suficiente para darle a la población em, garantías de que la situación va a mejorar. Mi pregunta concreta es, eh, ¿qué ofrece González, a diferencia de Novoa, de lo que ha hecho Novoa, para darle garantías al electorado que ella sí puede resolver el tema de la alta criminalidad y sobre todo teniendo en consideración las críticas que se han hecho sobre la violación de derechos humanos? Entonces, ¿cómo hace ella para generar un balance entre combatir el crimen organizado porque creo, a mí lo que me queda claro de lo que ha dicho el movimiento indígena a través de la organización Pachacuti, ellos no le están dando un cheque en blanco a González, ¿no? Eso va con condiciones. Ellos lo que están es invitando a la gente a no votar por Noboa. Entonces allí hay hay cautela, ¿no? ¿Cómo se pueden asociar a un proyecto político? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las condiciones? Porque eso preocupa, no solamente los derechos humanos en cuanto
al uso de la emergencia, cuántas emergencias, declaración de emergencias lleva a Novoa, ¿no? Las implicaciones que eso tiene. A mí me gustaría saber cómo se ve desde Ecuador esa conexión. Sí, a ver, primero respecto al tema del narcotráfico, yo creo que los dos candidatos, y diría en general, la posición ecuatoriana o predominante en el medio ecuatoriano respecto a eso, es el de el combate simplemente por vía de la militarización, las armas, en fin. Es decir, que eso incluso lleva en los sectores más radicales al modelo Bukele, ¿no? Pero sin llegar a ese modelo, todos están en esa vía de utilizar la fuerza, utilizar las armas como único recurso. Yo creo que ese es uno de los recursos, por supuesto que se tiene que ser utilizado, pero hay que tener una gran preocupación y una definición estratégica respecto a otros aspectos como la penetración en la política, ¿no? Primero que nada, o sea, tener muy claro que hay penetración en la política, sobre todo en los niveles locales, pero también en el ámbito, digamos, de las elecciones nacionales. Por lo tanto, hay que tener ahí instrumentos que filtren la posibilidad de presencia de narcotráfico, que puede ser presencia con candidatos propios, puede ser con recursos, puede ser con amenazas, ¿no? Segundo, la penetración en la justicia, ¿no? Que es uno de los factores más complejos y que más han afectado en Ecuador, más que la propia penetración en la política, por lo menos es más visible la penetración en la justicia, donde también se debe tener estrategias claras. Tercero, algo que no se ha tocado prácticamente y que ninguno de los candidatos propone, es el seguimiento de la ruta del dinero. Porque el narcotráfico en un país pequeño como Ecuador se dice, y esto lo dice, por ejemplo, el embajador italiano, lo ha dicho en un par de foros, el embajador de Italia en Ecuador, que el cálculo de ellos es que en Ecuador se mueve alrededor de 30.000 millones de dólares de narcotráfico, es decir, un equivalente casi del presupuesto del Estado ecuatoriano y una tercera parte del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos ahí otro elemento que tiene que ser abordado y que incluye, y con esto cierro, incluye este último, una muy fuerte y decidida cooperación internacional para trabajar con los países, no solo a dónde va la droga, ¿no? Que son fundamentalmente los europeos actualmente, ya no es tanto Estados Unidos, sino mucho más los europeos, sino también a dónde va el dinero, dónde se lava el dinero que se recoge, digamos así, por parte de los carteles que operan en Ecuador. Entonces, creo que el tema está abierto, es muy complejo y no hay propuestas en todos estos ámbitos. Hay la propuesta de la mano dura, digamos. Claro, y que es precisamente una de las propuestas que también tiene mayor predicamento de alguna forma en el plano también electoral, ¿no? Y no tan solo es un elemento que está circunscrito a la dinámica política del Ecuador. Por supuesto, ahí están inmersos pues también todo lo que has mencionado, Simón, sobre el tema de la cooperación internacional sobre el crimen organizado, que es uno de los elementos que también sigue siendo de alta preocupación, habida cuenta pues el precario momento que vive la integración latinoamericana, la interlocución entre actores políticos, sobre todo en esta materia, ¿no? Que ciertamente de forma muy lamentable ha sido un flagelo a lo largo y ancho del hemisferio y que precisamente también marca su presencia y su impronta en la dinámica electoral y en las preferencias electorales, por supuesto, ¿no? Y Ecuador en este sentido no es la excepción. Sin embargo, bueno, estaremos muy atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos de cara a este balotaje. Por supuesto, Ecuador volverá nuevamente a mirada semanal a revisar un poco el panorama que quede una vez que resulten estas elecciones, ya marquen el ganador, ganadora
de esta elección. Y por supuesto, Simón, esta será tu casa. Con muchísimo Eh, gusto estaremos dispuestos a conversar Quisiera, en lo quisiera decir próximo. una Sí, sí, última claro. cosa que me parece, en mi primera intervención yo señalé la importancia de considerar el voto anti, el voto en negativo. Creo Ujú. que ese va a ser determinante en esta segunda vuelta. Y Sí. por lo tanto, me parece que los candidatos tienen que, en estos últimos días, hacer un esfuerzo por Por, no ser merecedores del voto del, anti, no sí, que su opositor sea el merecedor de ese voto así es. negativo, ¿no? Sí. Y por lo tanto, es un, digamos, es un juego muy difícil de jugar para los dos y creo que por eso estamos frente a una interrogante muy grande, porque además el voto negativo es un voto que no tiene un favorito, sino que vota por el menos malo, y el menos malo Claro. tiene que demostrarse en el andar, digamos, ¿no? Entonces, estamos en eso. Claro, claro, y sobre lo cual estaremos muy atentos a cómo se desarrollen los próximos días esta segunda vuelta. Simón, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones y bueno, esta es tu casa, como te decía hace unos minutos, y muy probablemente vamos a volver sobre el Ecuador una vez conocidos los resultados. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un Gracias, poquito el tiempo Javier. encima. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, que tengan todos una feliz semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.